momento de que alguien quiera comentar algo, esto que sea como una mesa, ¿vale? O sea, aquí van a hablar sobre todo ellos dos porque tienen unas trayectorias súper interesantes, pero que si alguien quiere compartir algo, preguntar algo, que se una a la conversación, que es una mesa abierta para todos los comensales que hemos venido hoy. Es genial contar con estas dos personas, ya lo decía Jesús. Yo soy muy fan de los dos. Soy muy fan de la historia de Geva y quiero que la cuente, incluso cómo nos conocimos, y muy fan de la historia de La Ancha. Como madrileña que soy, me siento muy orgullosa de que esta ciudad albergue este tipo de proyectos centenarios, madrileños, castizos 100%, que han creado nuevos iconos. Nino ha creado un icono nuevo ahora mismo, bueno, ya lo había creado tu familia, pero el escalope de Armando ya se ha convertido como en un plato ya por derecho madrileño 100%, y Geva, que tiene pues ya un postre que ya se lo copia mucha gente, ¿no?, en la ciudad. Entonces, bueno, pues Geva, naciste en Madrid, ¿no? No, nací en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, pero soy palestina siria. Y bueno, me mudé aquí hace 7 años porque quería arrancar mi nueva vida aquí en esa carrera. ¿Te dedicabas a la producción de publicidad, publicidad, cine, nada que ver con la gastronomía? Nada que ver, y siempre lo tenía en mente y tal. Y bueno, dije, necesito hacerlo en un sitio que va a ser mi hogar permanente. Y elegí Madrid. Una amiga en común me dijo, hay unas cenas que se hacen de manera clandestina en casa de una cocinera palestina que yo creo que deberías probar. Entonces yo me dedico a probar todo lo que se cuece en la ciudad, pues fui sin avisar a qué me dedicaba y me encontré con 5 personas que no conocía de nada, ninguno nos conocíamos entre nosotros, y Geva empezó a sacar una comida increíble. De ahí creo que te salió un socio, ¿no?, que fue a una de las cenas de estas clandestinas que hacías en tu casa, que esto igual no se puede contar, pero ya está, se está contando. Ya no está tampoco. ya no existe. Ya no existe. Y de ahí surgió la posibilidad de emprender tu negocio, que llevaste a un local lo que hacías en tu casa, o sea, la esencia. Sí, bueno, eso fue hace 3 años. Claro, bueno, hace 3 años, claro, es que y ahora ya tiene, o sea, uno de los locales de moda de la Latina, o sea, pero en solo 3 años has conseguido esto. Sí, bueno, lo de las cenas, hice las cenas durante 1 año y medio. Tú viniste a una de las últimas, de hecho. Sí. Y bueno, y todo el rato buscando un local, tú sabes mejor, es tan difícil encontrar un buen local. Y lo tenía clarísimo que tenía que estar ahí en la Latina y tal. Y monté un sitio muy pequeño, lo tenía durante 1 año, 10 meses. Y nada, el mes pasado nos mudamos a uno más grande. Así que, bueno. ¿Qué te gustó de la gastronomía madrileña cuando viniste? Pues yo creo que la cercanía de todo, que sea como los ingredientes tan parecidos a los nuestros. O sea, mucha gente dice, pues vienes desde muy lejos. Y yo, tampoco tan lejos, al final somos todos mediterráneos y no sé, o sea, los garbanzos son iguales y todo muy parecido. Y luego otra forma en preparar los platos. Y al final no es tofu y esas cosas. Y bueno, yo creo que quizás por eso la mayoría de mis clientes son españoles de aquí. O sea, es como hay una cosa muy familiar y también la manera de compartir platos y todo eso es algo muy español, y luego es algo muy árabe mediterráneo también, o sea, árabe en general y oriental, diría. Nino, tú que llevas mamando la hostelería desde que naciste, o sea, ¿no? Naciste en una barra casi. Sí. ¿Te imaginabas cuando empezabas a despertar en este mundo que Madrid podría coger tanto? Porque es relativamente desde hace poco tiempo. O sea, si, yo qué sé, los peruanos, el peruano más famoso, el Inti de Oro, es de los 90, ¿no? Y luego empezó a llegar la migración latina, empezaron a abrir restaurantes, pero claro, ¿tú llevas cuántos años? Nadie imaginó esto. Nadie imagina esto. ¿No? Nadie. Nadie. Era inimaginable.
Y luego que aparte en los últimos años ya veíamos Barcelona como siempre la punta de lanza en la innovación, en la estética, en la creatividad, en todo lo que venía de Europa. Y Madrid como más ranciete, que íbamos más despacio y tal. Y en un momento dado empezamos a ser más atractivos, empieza a venir turismo de calidad que atrae a hostelería de calidad, nos ponemos como foco y entonces empieza a venir un tipo de hostelería que ha enriquecido la ciudad increíble, pero increíble. O sea, yo estoy en un momento fascinado por el momento en el que pues creo que el marco de ahora de la hostelería es algo, o sea, grandísimo, que podemos, cualquier locura cabe ahora mismo en una hostelería como Madrid, y también la competencia que esto nos lleva, que nos lleva a estar con el culete apretado todo el rato y venga a hacerlo mejor, hacerlo mejor, hacerlo mejor, porque no para de venir gente que te enseña cosas. Yo he tenido, me acuerdo hace un par de años con Tigrán, que es del grupo de Mama Group, ¿cómo es Mama Group? De los italianos de Sí. Love 39, Big Mama. Big Mama. Big Mama. Dos chavales que son franceses, pero de una cadena de italianos, que nació la cadena hace 7-8 años, tienen 15 o 18 por Europa, y abrieron en Madrid, un exitazo y tal, y venía mucho por Fitzmüller. Y me dijo, oye, vamos a quedar a comer, que me gustaría pelotear contigo y tal. Y era como si yo fuese, con 100 años de historia, un dinosaurio que se mueve lento, torpe y poco actualizado, y ellos eran como si fuese, no sé, un Apple, ¿sabes? Y ese choque a mí me enriqueció un montón, porque algo tan sencillo como me decía, nos preguntábamos, ¿no? ¿Y tú cómo estáis organizados? Y tú y tal. Y eran dos socios y uno de ellos, el 100% se lo dedicaba a recursos humanos, a personas, de dos. Ostras. Y yo decía, hostia, nosotros tenemos tantos restantes y hay una persona que es un director de recursos y de los socios, nadie le hace ni caso. O sea, cosas muy... Es decir, yo en estos últimos años, con toda esta nueva hostelería, he tenido que romper con tantas cosas de la hostelería antigua inimaginables, inimaginables. Entonces, es divertido y es bonito, ¿no? Y son desafíos que no paran de cambiar. Para ti es una responsabilidad ser o sea, continuar una saga familiar con tanto peso en la ciudad. Sí, Porque eres tú, pero, ya sé que también, o sea, ya sé que sois más, pero bueno, tú eres la sí. imagen. O sea, yo creo que ese peso nos lo hemos quitado. Vale. Nos lo hemos quitado, pero ha supuesto muchísimo. O sea, ha supuesto de que yo con 15 años tenía un complejo de niño de papá, que no iba a ser capaz, un crío debilucho, que no me veía capaz de todas las historietas que me habían contado de mi bisabuelo durmiendo en un taburete 20 años para facturar 4 pacharanes a la taona de al lado, mi padre que hasta que se casó su día de libranza eran los domingos, que libraba de 4 a 9, esas 5 horas eran sus 5 horas de libranza a la semana ¿Y qué hasta hacía? que se... Ir corriendo al Retiro a ligar, a la terraza. Por lo visto en aquella época se ligaba en las terrazas del Retiro. Yo creo que se Entonces, sigue ligando, sí. no sé si se lo hace tiempo en las terrazas. Y es un salían buen sitio. los hermanos, salían corriendo esas 4 horas a echar ahí un vermú o lo que sea y tal, y un refresco de cebada. Y entonces, en ese contexto de una historia con mucho esfuerzo, a mí me supuso mucho complejo y mucho peso en la espalda, ¿no? Que poco a poco, al ir soltándote, y las tortillas de Gavino, que funcionó, hemos hecho 20 años, Fitzmüller, el otro... Claro, porque igual la gente no sabe, o sea, todo parte de La Ancha, que igual por contextualizar, o sea, del restaurante La Ancha, que es el bueno, que es de 1919. Eso es, 107, 106 años. Y tú pones en marcha las tortillas de Gavino, Sí, mi hermano y yo, Tu hermano y hace tú. 20 años. una tortillería. Bueno, un restaurante de mesa y mantel, un Especializado. concepto que no tiene ni pies ni cabeza, muy idiota, porque llevar tortilla de patata, que es la que todo el mundo compara con la de tu madre, no es muy inteligente, y llevarlo a mesa y mantel tampoco, pero del hacer bien las cosas poco a poco, pues 20 años y muy contentos. Y luego de ahí hemos ido creando ideas y sueños, ¿no? Pero creo que el peso nos lo hemos quitado porque las anchas están más bonitas que nunca. Ya, están Y muy porque bonitas. las inquietudes que hemos tenido mi hermano y yo las hemos hecho paralelas por fuera. Y la ancha la hemos intentado mantener, y creo que eso ha sido un acierto en nuestro caso, haber mantenido la esencia de la familia tal cual, y las fricaditas que hemos ido querido haciendo pues con otras, ¿no? Y entonces ver la ancha, lo bonito que está ahora es, he soltado un poco todo ese dolor de tripas, ¿no? ¿Cuál es os voy a preguntar a los dos, la identidad madrileña de gastronomía? O sea, ¿tiene una identidad, o sea, aparte del cocino madrileño? ¿A ti qué te llamó la atención, Jeva, cuando llegaste de la cocina madrileña? O sea,
aparte de eso del cocido, los churros, la pepitoria, pero Sí, o sea, bueno, el cocido del churro es lo que menos intento evitar lo más posible, pues, sin fin, ¿no? Yo creo que el producto que existe en Madrid, por ejemplo, a nivel pescadería, me fascina porque es como tan fresco y dices, pero estamos en o sea, sí, ¿no? Claro. sí, eso para mí ha sido Llama la como- atención, ¿no? Ya, muchísimo. Y claro, el Mercamadrid, que es el mercado más grande, el segundo más grande del mundo después del Japón, es como, pero ¿por qué en Madrid? De repente, ¿sabes? Y eso es muy interesante. Y se nota, o sea, en todo el producto, o sea, nuestra lubina, por ejemplo, y tal, es tipo, pero ¿cómo? Tan fresco, o sea, como si fuera, o sea, yo he vivido toda mi vida, Claro. o sea, 35 años estuve ahí en Emiratos Árabes, al lado de la costa. ¿Y más fresco para- aquí? La verdad que casi, diría que sí, porque ahora Emiratos también el mar está Claro, destrozado. claro. Pero sí, es increíble. Y hay de todo, al final viene desde Galicia, ¿sabes? Desde la cosa, o sea, es muy interesante. Y eso es lo que más me fascina. ¿Y a ti identidad culinaria madrileña? Pues mira, el otro día leí, a ver si lo hilo fino, que en 300 años no habrá razas en el mundo. No O sea, habrá no habrá razas. identidad, que Vale. seremos una única raza. Oye, coño, yo entiendo hacia esta pregunta que va por, al final, esta universalidad, globalidad que estamos viviendo todos en hostelería, en el que va a abrir Nobu, Zuma, tal, y se mezcla con la taberna de al lado. Si dentro de 100 años tú quitas Madrid y pones Shanghái o cualquier otro lado del mundo, y si son iguales, ¿no? Creo que eso es un peligro que tenemos que hacer por y para que haya una identidad madrileña unida a ese globalismo que es maravilloso y que nos enriquece. Pero creo que hay que salvaguardar la esencia madrileña. Y es un ejercicio. Ayer pasé andando salgo del Club Financiero a la derecha y pasé por Café Gijón. Y está, que lo han vendido y lo están reformando. No. Y sí, reformando todo esto y tirándolo abajo y tal. Haciendo un neocafé. Bueno, Gijón. escucha, no lo sé, pero le hice un vídeo porque, Ya. o sea, yo pensé, ¿cómo no hay nadie aquí del ayuntamiento, del gobierno, de la comunidad o alguien poniendo unos límites para salvaguardar ese patrimonio de la ciudad, ¿no? Sí. Entonces creo que tenemos que ser conscientes de que por muy divertido que ahora Madrid, mira, a mí cuando los clientes, pues todas estas fortunas que vienen suramericanas estos últimos años o clientes de este turismo de 5 estrellas, que necesitan una serie de cosas, ¿no?, para ir. Y te cuentan que Madrid es muy atractiva por 4 cosas. Por calidad, diversión, seguridad y... Seguridad, diversión, calidad, igual son 3. ¿Y precio? Y precio, y precio, y precio. Sí, comparado y con precio. otras ciudades. Claro. 100%. Claro, entonces Claro. Esa ecuación es insuperable, porque a lo mejor te puedes ir a Londres, pero es otro precio. Claro. Y entonces Madrid, ¿qué ha pasado? Que el turismo en medio en Madrid, antes eran 2 días, ahora son 4, tiene parte también de lo divertido que está esta ciudad. Pero no nos podemos quedar en ese atractivo ahora mismo per se, porque es lo... Y todo esto tiene... Claro, pero ¿cómo lo proteges? O sea, claro, tú puedes proteger el patrimonio de tu familia. O sea, digo, el patrimonio culinario, que es de Madrid, pero que lo protegéis vosotros. O sea, en cierta parte. Sí. Pero Hombre, si yo- de repente alguien se cansa, dirá, yo ya, pues el Pues, café, hombre, yo o, sea, no lo- o yo Casa no- Ciriaco se cansa y dice, pues ya paso de Casa Ciriaco, paso de hacer pepitorias, y... Pues dice, esto, claro, esto habría que llamar al alcalde o a Sí. alguien de esto, pero yo entiendo que si tú le dices, mira, eres patrimonio de esta ciudad, te declaro no sé qué, Ya. si te mantienes con una cierta calidad, te mantienes tu esencia, se te ayuda de una forma, sí. ¿sabes? Porque eres atractivo de la ciudad. Y atraes, ¿no? ¿Sabes lo que digo? O sea, no lo sé, pero... Sí, sí. Yo creo que también, como siempre digo, que el cliente no es tonto, el cliente sabe. Un buen cliente que quiere comer y disfrutar y gozar y todo eso, es un cliente que busca calidad, precio, porque ahora mismo hay un montón de sitios, justo ayer fui a uno y dije, madre mía, ¿qué es eso? Estoy comiendo como platos así que preparé como en el cole, ¿sabes? Como, o en la universidad, como último día del mes, estás como
con cero en la cuenta. Y fuiste porque te lo habían recomendado, porque querías Porque probarlo, estaba porque está de moda. recomendadísimo. porque- Y dije, pero eso es como tan... O sea, no sé, Ya. ¿sabes? Y claro que no volvería. Y pagas igual que otro sitio mítico, por ejemplo, de toda la vida, o aunque sea el Casa Paco, que te prepara las mejores tamboriñas, tal, pues sí, prefiero ir ahí. Claro. Creo Claro, que claro. alguien me contó hace unos años que hay un organismo japonés que se dedica a dar más ayudas y más no sé qué y tal a todos los restantes japoneses fuera de Japón por salvaguardar el patrimonio cultural de la marca Japón cuando sale de España. Pues algo de esto tiene que haber por ahí dentro de nuestro, también para afuera, pero también dentro, Claro. ¿no? De salvaguardar y de mantener una... Yo creo que a mí me encanta, o sea, yo creo que dentro de todo este mundo de globalismo es muy significativo muchas cosas. Que ella venga y tenga ese éxito, que es maravilloso, creo que es buena señal en un aspecto en el que antiguamente el cliente quiere seguir siempre sorprendiéndose. Hay parte que sí, parte que no. La gente que va a la ancha sabe que se va a tomar su bonito con tomate. Esto es como el turismo cuando vas a una ciudad que ya has ido muchas veces, te apetece ir a una ciudad que ya conoces. Porque no te sorprende, pero lo disfrutas de otra forma, ¿no? Pero siempre va a haber momentos de tu vida que te apetece que te sorprendan y viajar a sitios que no has ido nunca, ¿no? Y antes la sorpresa venía de la creatividad y de la estrella Michelin. Y ahora hay una necesidad social de la sorpresa, creo que más anclada o ligada en descubrir esencias, culturas, formas de socializar, de comunicarse, de trascender por medio de la gastronomía. Entonces, ir a su casa probablemente descubres no solamente el placer, que es maravilloso, sino también en lo que va acompañado y es entender, oye, ¿de dónde y por qué las especias y por qué la berenjena y esto? Y entonces estás metiéndote dentro de una cultura. Y ese mismo sorprender y descifrar códigos de una cultura, que es fascinante, también tiene que ocurrir en una mínima parte en el sitio donde vas. O sea, creo que parte de la gracia cuando viajamos es, no sé, descubrir un poco, vas a Grecia, pues, oye, ¿y cómo es la comida griega? ¿Y cómo comen ellos allí? Pues todo a la vez, llega toda la comida de golpe y luego ya van con la grapa esa de ellos poco a poco. Entonces tenemos que... Y hay resquicios en Madrid, todavía los hay, pero tenemos que de alguna forma blindar esa esencia, ¿no? Claro, siempre pienso, el otro día estuve en Granada y estaba lleno de pizzerías. Granada. Y dije, ¿pero por qué no está lleno de tortillerías? No lo sé. O sea, estamos alimentando al turista dejando de lado a la gente que habita la ciudad. Y yo te quería preguntar si es posible montar negocios de tortillas que funcionen bien. Pues no sé, yo he montado uno y lo he luchado mucho y estaba a punto de cerrar, ¿eh? Hace unos años estuvimos... ¿Ah, sí? Sí. Pues todo en la vida tiene sus... Ya. Tuvimos a un cocinero, cuando abrí la gabinoteca, un cocinero que tuve que poner, porque a un mes de abrir la gabinoteca, que era mi segundo proyecto, no tenía ningún cocinero para la gabinoteca y la jefa de cocina, que había cogido una baja de maternidad, me dice que no vuelve y no tenía nadie para llevar ninguna de las dos casas. Tuve que poner uno que llevaba allí 3 semanas y era un tío que no hacía las cosas bien y el no hacerlas... que es parte de lo bonito, ¿no? Que por encima de los conceptos, si tú, parte de la magia de la hostelería, si lo haces bien todos los días, si ejecutas bien, pues si tienes un concepto maravilloso, pero no están las cosas bien hechas, pues no hay concepto que aguante ni bien ni malo, ¿no? Y las tortillas nos ha funcionado, pero es verdad que esto que dices, de alguna forma, a mí me recuerda a mirar desde lejos, ¿no? Es que es cortoplacista. Yo soy probablemente demasiado, y tú también lo has hecho, tú vienes aquí con tu esencia y eres auténtica y traes lo que tú eres y te diferencias del resto. Y el diferenciarte del resto es una apuesta a largo plazo. A corto plazo no tiene mucho sentido porque esto es como lo que hace Zara. Zara, la ropa que hace, va a la pasarela que está no sé qué marca y si se pone los de Campana y dice, pues van a venir los de Campana. Yo entiendo que ya mandan un WhatsApp y a la media hora están en las tiendas, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen lo que saben que gusta o va a gustar. Y tiene lógica, pero como tiene tanta lógica es lo que hace todo el mundo. Y cuando lo hace todo el mundo al final pierde personalidad.
y lo que necesitamos es personalidad, Totalmente. ¿sabes? Entonces yo soy adicto a que las cosas que yo he hecho en mi vida me las he jugado a unas tortillas de Gabino, complicado. La Gabinoteca era una complicación increíble. O Fitzmüller, que durante 6 años ahí no me entendía nadie. Es que no me entendía nadie. Entonces, creo que las ciudades también en el tema hostelería tienen que mirar más lejos y entender que aunque ahora se pone de moda los tacos, las pizzas, no sé qué, y es lo que gusta, entonces llenas tu ciudad de eso para satisfacer, mañana cambia, porque eso va a cambiar. Entonces, tienes que hacer una política un poquito más y defender tu esencia, aunque te cuesten momentos puntuales Es que más, ¿no? crear un clásico es muy complicado. O sea, porque considero un clásico como algo que no se puede mejorar. O sea, un clásico, bueno, puede haber cosas que puedas ir retocando, pero un clásico es inmejorable y es una cosa harta complicada de conseguir, por lo menos en un restaurante. O sea, lleva muy poco tiempo, o sea, la gente va a las cosas de tu carta, ta. O sea, has conseguido platos, que la gente ya va por esos platos, que ya ha oído esos platos, que ya repite esos platos. O sea, has conseguido hacer clásicos en muy poco tiempo. Clásicos no madrileños, o sea, clásicos, esencia tuya 100% de lo que te has traído. Y crear inercia, y inspirar, Total, y crear un movimiento también, ¿eh? Sí, sí. Liderar, abanderar. Sí, yo creo que, ¿sabes? Como siempre la gente dice, Faraj es el sitio de moda, ¿no? El sitio de moda. Y yo pensando, oye, llevamos ya 2 años, ¿cuándo van a dejar de decirme eso, lo de la, ¿sabes? Todo lo de moda. Quiero ser el mítico, ¿no? O sea, el restaurante mítico a nivel como gastronomía árabe, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, me gustaría que sea así, porque al final no me interesa nada los que vienen a hacer su TikTok, esos niños, o sea, está muy bien que vengan, perfecto, pero por favor, deja el teléfono y a comer, Ya. ¿no? O sea, no sé, y ya no tan, ya no vienen tanto, que me encanta que no vengan. Lo prefiero, para dejar hueco para gente que viene a comer Y a disfrutar. y disfrutar. Claro. Y eso también es muy difícil. Ahora con Madrid, como ha hecho un boom increíble. O sea, yo llevo 7 años aquí, claro, me mudé aquí sin hablar nada de castellano, sin nada de eso. Y mis primeros 2, 3 años, sin escuchar nada de, por ejemplo, inglés o cualquier otro idioma, era como todo muy castito, muy español y muy... ¿Qué quiere? ¿Ah? ¡Una guapa! Y yo, ¿qué? ¿No? Y luego, claro, entendí todo el rollo y a nivel idioma, todo bien, ya estoy ok. ¿Qué quiere? Pues ponme no sé qué tal, ¿no? Yo también estoy ahí como, oye, ¿no? Pero claro, de repente, en los últimos quizás 4 años o 3 años, de repente sales lleno de sitios con colas fuera, y yo, pero no entiendo, o sea, es un restaurante porque estamos con colas fuera, Ya. ¿sabes? Y por toda la ciudad, o sea, todo el centro, y Chamberí, y muchos sitios muy igualitos. Sí. Muchos sitios de esa tendencia, ¿no? Estaba justo ayer leyendo una cosa de tendencias en el mundo de gastronomía. Y digo, pues más razón de hacerlo en otra manera, ¿no? En la no TikTok friendly, ¿no? O sea, no me interesa eso tanto. Y como dices, lo de tener unos clásicos que no fallan. Que yo tengo clientes súper fieles que vienen y dicen, hoy lubina, mañana el kebab, tal. Y la carta es súper pequeñita, pero es lo que... yo creo que, no sé, es lo que la gente preferiría, quizás. O por lo menos este tipo de perfil. Y luego hay una cosa que también forma parte del placer, que es el inicio de todo, que son los mercados. Y tú traes mucha especia de fuera, aunque hay mucha en España, pero eres muy sibarita con las especias, entonces sabes diferenciar bien esta que os echan a vosotros. Todo lo demás es del mercado. Todo lo demás es del mercado de la cebada, que es el que tienes al lado de casa, o sea, todo es con los puestos del mercado. Pero los mercados, tú encuentras ahora muchas cosas que antes no había en el mercado. O sea, esto es una cosa que Nino seguro, has visto la evolución de los mercados en Madrid, de cómo ahora se encuentra, ¿no?, casi todo, y antes era impensable. O sea... Impensable. Sí, lo que decías antes de la tradición,
yo creo que la tradición es cuando, al final todo tiene que tener modas y todo tiene que tener corrientes, ¿no? Gastronómicas y de todo tipo. La alta gastronomía cuando la Ferran y todo el rollo, y luego cómo va cambiando, ¿no? Y creo que la tradición es ese inmutable que siempre está ahí y que vas de la tradición a lo que venga ahora y vuelve la tradición. Y luego volverá a ser otra cosa y volverá a estar... Esto me recuerda como en las películas cuando Hollywood no sabe qué hacer, me hace gracia porque cuando ven que no, Guerra de las Galaxias, no sé qué, la 54, ¿no? O sea, siempre estará ahí y la tradición es ese inmutable que, mira, ayer tenemos una cena de 4 hosteleros amigos que hacemos una vez al año y ayer fuimos a cenar a Horcher. Y, joder, Horcher lo pasó mal y la ancha, yo estuve a punto de cerrar en la crisis del 2008 la ancha de Zorrilla. O sea, la pasamos muy mal y cuando empezó todos los restaurantes, hace más años de que llegaras, empezaron a ponerse todo plantitas en el techo y el restaurante que no tuviera plantitas en el techo era aburrido. No me lleves aquí que no hay plantitas en el techo, ni hay música, aquí no ocurre nada. Esto es aburrido, ¿no? La ancha lo pasó mal y por las noches costaba mucho, mucho, mucho. O sea, yo de crío he dado ceros, muchos ceros. ¿Ah, sí? Sí, sí. Que es una suerte, ¿eh? Porque me siento afortunado de haber dado ceros. Pero... Y al final te mantienes fuerte y te mantienes en tu esencia y ha habido muchos casos que, joder, por intentar decir qué hago ya, pues te haces modernito y pierdes tu esencia, ¿no? Y ayer fui a Horcher y qué gran ejemplo de mantener tu esencia y de repente estabas ayer y yo estaba emocionado la prensa, no sé qué, todos los camareros. El servicio clásico, o sea, que les acaban de dar el Premio Nacional de Gastronomía a la sala porque son, o sea, espectaculares, ese pampujan de postre, o sea, pues eso es un clásico. Sí, y es un clásico alemán. Sí, o sea, sí. Bueno, es un ejemplo Madrid. de la tradición, ¿no? De lo que es ser tradición, que tiene también que ver con la valentía, ¿no? Y que la tradición también se va creando. Porque, y da placer, claro, a su manera. Claro, pero también, claro, ¿a partir de cuándo llamamos tradición? ¿De cuántos años ya es un plato tradicional? Supongo que tiene que haber habido alguna de estas, ¿no? De subidas y bajadas y de estilos gastronómicos que han ido y han vuelto y algo que se considera que ya es inmutable y que ha trascendido en el tiempo, ¿no? Ya. Por encima de los movimientos, ¿no? No lo sé. Pero... Y lo que me dices de los mercados, sí, totalmente. Es verdad que cosas buenas y cosas malas, ¿no? Ahora tenemos una variedad súper enriquecida en los mercados. Por otro lado, encontrar sabor es mucho más complejo. Ya. Hemos perdido esa, que es lo que nos contaban nuestros padres, ¿no? Yo cuando era niño el tomate y tal, pues ahora es alucinante, ¿no? Ahora vengo yo, justo venimos ahora de hacer una prueba de testeo de producto, pues tenemos una persona buscando producto que sepa. Solamente eso. ¿Y entonces cómo? tenemos, O sea, bueno, colaboramos con tres huertos alrededor de Madrid, que estamos con ellos, semillas, no sé qué y tal, y que nos nutrimos mucho de ellos, pero luego también viaja y busca proveedores, y busca en internet, y se desplaza, y lo que antes tomar un buen tomate o tomar una buena lechuga era ir al mercado, porque era lo lógico, voy al mercado y compro la lechuga y tengo... Ahora te tienes que ir hasta el hortelano, que a lo mejor está en Murcia, para comprar una buena lechuga, ¿no? Entonces todo ha cambiado. Es que las reglas del juego han cambiado y no podemos estar pensando que antes, antes era antes y ahora es ahora. Ya. Y todo tiene su lado bueno y su lado más complejo, ¿no? Claro, yo decía más, o sea, como, aparte de eso, que es obvio, es cómo se ha enriquecido, por ejemplo, el mercado de mostenses, ¿no? O sea, como de repente Usera, con toda la cultura china, que es increíble, ya chinos de segunda generación que ya hacen la fusión de su familia con lo que ellos con lo que ellos ya han comido en España. O sea, cómo se ha enriquecido la ciudad y cómo ha ido conviviendo con... Y eso hace que nosotros hayamos cambiado, ¿no? La sociedad ha cambiado, que es una cosa que es importante entender, porque mi ejemplo es que yo hace 10 años, cuando abro Fitzmüller, nadie entendía nada. Nadie entendía por qué ponía un trozo de merluza con una beurre blanc y un hinojo a la parrilla y a lo mejor un polvo de un sichim, no sé qué. Y no era creatividad, simplemente era un tipo de naturaleza que te apetecía ser libre y la gente me miraba como diciendo, tú estás chalado, esto te va a durar 3 días y me sufrí como un perro durante 4 años para hacerme entender a la sociedad. Y ahora todo el mundo está mucho más enriquecido por la tele, por las costumbres, por la cultura, por todo lo que está ocurriendo. O sea que también hay que entender cómo cambia la sociedad. Por eso a la hora de proponer hostelería,
No es lo mismo a lo mejor proponer algo ahora que hace 10 años, ¿no? O 15 años. Pero que es bonito, es que es bonito. Yo estoy muy feliz del momento en el que estamos, ¿eh? O sea, lo veo con ilusión y con suerte de pensar en el momento que estamos. O sea, en un momento que hay tantísimas ofertas, o sea, ¿creéis que sobrevive la calidad? O sea, es un momento 100%. justo que sobrevive el restaurante que apuesta por la calidad y por la... Sí, 100%. y la autenticidad también, ¿no? Ya. Es que hay mucha gente que hace lo mismo que todos y al final, ya lo siento, pero igual lo haces bien y das calidad. Pero es que no... O lo das mucho más barato que el resto, o mucho más mono, o mucho más... o con algo... Hay demasiados sitios que no tienen diferenciación, ¿no? Ya. Entonces, a lo mejor no es solo la calidad, sino... Para mí, yo entiendo, cada uno entiende su forma de expresarse con la gastronomía. Y tú, en tu caso, lo mismo, traes tus raíces y tú te propones al mundo cuál es tu cultura, tu vida, tu familia, y lo expresas en un sitio con una gastronomía. A mí me gusta pensar que la gastronomía es donde tú cuentas tus problemas, tus miedos, qué quieres contarle al mundo, unos valores, unos principios, algo. Si haces, no hace que hace de todo el mundo y no estás contando nada al mundo. Yo creo que ahora, así como decíamos antes, que hace 10 años el que puso plantitas en el techo y un DJ, todo el mundo estaba como loco ahí, luego la gente se aburrió de eso y tal, y creo que ahora también, el momento en el que estamos, la sociedad, que va evolucionando también, necesita calidad y también necesita verdades. ¿Sabes? Creo que cada vez más necesita verdades. Por eso está volviendo, yo creo, también esos pequeños bistrós con chicos jóvenes que quieren contar y quieren proponer y quieren hacer en sitios humildes, ¿no? Y gente recuperando recetas. Y gente de repente restaurantes que están cogiendo el recetario antiguo madrileño. Yo en el club, ¿no? Claro, sí, por ejemplo. O sea, Sí. ¿y qué haces tú en el club de...? Bueno, muchas recetas y homenajeo a hostelería que me apetece. Vale. Y estudio recetas antiguas y tengo un libro que he comprado en la Cuesta Moyano, compré 3 libros de estos de antiguos y recetamos pues las beiras a lo ramallo, la ensalada de... ¿Tenéis un agua de cebada o me lo he inventado? Me lo he No, inventado. Vale. Sí. Ujú. Bueno, he dicho yo antes lo de... Ah, vale, sí, no, sí, pero por el eso. refresco de cebada, el negro aquel... Sí, que pone- ya solo hay un sitio en Madrid que El lo dan. kiosco de Narváez. El kiosco de Narváez, sí. Y entonces es bonito también recuperar cosas antiguas. El caldo consumado del café de la montaña, recetas antiguas, a mí me apasiona. De hecho, creo que antes hablamos del patrimonio cultural, deberíamos de hacer también un poco eso, ¿no? Intentar, porque mucha gente me habla, mi abuela, y yo digo, pues escríbelo y mándamelo. Y, ¿sabes? Porque alguien tiene que guardar todo ese patrimonio. Claro. Ah, yo me acuerdo que hablamos del pepito de Fornos, ¿no? Hicimos en Madrid Fusión hace En Madrid años. Fusión. Sí. ¿Y al final Pues- eso lo has dejado? ¿Has dejado el pepito? No. O sea, lo hice y lo tuve tiempo en carta. Ah, y lo vale. he tenido en el club financiero. Ah, vale. Ahora no lo tengo, pero lo he tenido. Ese tipo de cosas que son Claro, o sea, es increíbles. precioso que la gente sepa que el pepito, que todo el mundo se toma en cualquier lado de España, se inventó en un café de la calle Por el Alcalá, que perro, dices... por el perro que iba siempre ahí, un perro callejero. Sí, hay historias, ¿no?, que son preciosas. Y hay gente, Recuperar. hay gente joven que estáis cogiendo, que estáis recuperando, que estáis, no sé, me parece interesantísimo, o sea... Es que, impulso. El otro día estuve Los con- de Impulso, Eso. claro, eso sí que, sí, Eso. sí, es que estaba pensando en ellos. Es un restaurante que está por cerca del Planetario. No he estado. Es que le conocí el otro día al chico y Pues estábamos hablando. está cerca del Planetario y son dos locos de leer recetarios antiguos madrileños. Cada vez que se publica alguna cosa en algún sitio llaman a historiadores y están intentando eso, recoger, pero luego se lo llevan a su terreno y hacen unos menús especiales, hacen como paseos por el Madrid del siglo XIX. Entonces son cenas en las que intentan rescatar ese tipo de... Y les va bien, o sea... Sí. O Narciso de Rambal. También, claro, como de repente crear que ahora sea moderno sacar un puchero y dejarlo encima de la mesa, Sí, ¿no? sí, Para que la sí, gente sí. se sirva. Sí, sí. O sea, Pero él dice que no hace recetas que sean más modernas de 1980, creo que me dijo el otro día. Dice, aquí no se hace nada que pase 80 y tal, eso es un cachondo, pero es bonito, es que es bonito recuperar eso. sí, o sea, sí que creo que hay un movimiento de eso, de volver a las casas de comidas. O Creo sea, que hay hay gente un- que necesita eso, que necesita como... claro, ya hay una generación que ya no está, de abuelas, de abuelos que cocinaban, y entonces eso de repente, cada vez se cocina desgraciadamente menos en casa, y entonces la gente sale fuera buscando lo que se hacía antes en casa. Entonces sí que hay como una necesidad de...
Y yo creo que también, como la cocina española y la nuestra, es como los que hicieron nuestros abuelos, era como todo tan complejo, tan elaborado, que la gente quizás ahora dice, uy, una No hoja tengo de parra tiempo. rellena, no me interesa nada, 200 rollitos, ¿sabes? Como Ya. como el Sí, plato sí. griego, ¿no? El nuestro también. Y claro, en realidad yo lo hago y pensando en mi infancia, ¿no? Mi madre. La primera vez que preparé este plato me puse a llorar. En plan, y llamé a mi madre y le dije, mamá, ¿cómo? No entiendo. Como una madre soltera con 3 hijos y empresaria y todo eso. Y ella, ya claro, yo por la noche, vosotros durmiendo y yo preparando una olla así ¿Y de qué es el plato? de la hoja de parra rellena. Vamos, yo aquí preparo una versión vegetariana, que es otra que tenemos. Pero ella siempre hizo la de costillas abajo y luego el calabacín pequeñito relleno y luego encima otra capa de... ¿Y o sea, en qué que es momento como pasas? el griego, dolmaques, ¿no? Es lo mismo. ¿Y en qué Vale. momento pasas de antes te dedicabas a? Producción de ¿Y publicidad. en qué momento pasas a ser cocinera? O sea, que cómo eso ahí, cómo ocurre eso. Bueno, tuve un... Porque no estudias, ¿no? ¿Cocina? No, no, es todo recetas de mi madre. En Sí. plan, durante la cuarentena dije, vale, sé que es lo que quiero hacer y ahora voy a aprovechar el hecho que no hay nada para hacer, estoy encerrada en casa, entonces vídeos de YouTube y eso, como picar verdura, como si voy picando el tomate así, ¿qué pasa? Y si lo hago así, con el puntillo, ¿qué tal? Y tal, ¿no? O sea, descubriendo eso. Un manojo de perejil para hacer el tabule, una ensalada de perejil, de un montón de perejil que no tenga que ver con la de Mercadona que lleva couscous. Y es como un manojo así, entonces vale, pues hoy voy a picar, eso también durante las cenas clandestinas que preparé, siempre tenía un tabule, una cosa, y con un timer en el móvil para ver, vale, pues un manojo así de gordo, ¿en cuánto tiempo lo puedo picar? De verdad, llegué a 16 segundos. Es como, eso ya bien, ¿no? Claro, no hay máquinas para hacer todo eso, pero, Pues qué mérito, pero ¿eh? parte del placer es ese olor, ¿no? Que te sale picando perejil, es como, ¡buah! Te lleva a un sitio que yo creo que no sé. Y bueno, tengo una carpeta en mi móvil de recetas de mi madre, mensajes de voz, que me parece muy bonito también porque luego cuando ya no esté, Claro. las tengo ahí, su voz. Y cada receta en una carpeta, en plan, vale, hija, entonces, esto y esto. Ay, no, volvemos al pasito, eso, atrás. Y yo, "Buah". Pero las tengo ahí de cada ensalada, de cada plato principal y tal. Y eso también, no sé, es muy guay, como poder escuchar Ya. a tu propia madre contar la receta. Eso es como los libros antiguos, ¿no? O sea, dices, "Buah, esto es una joya". ¿Y a ti en casa te han dicho, oye, no te pases de moderno alguna vez? Mira, me apoyaron de una forma bonita, se me viene a la cabeza un momento cuando yo vengo del Bulli, muy cerquita al lado oscuro. Me reenamoro de la ancha porque mi tío me hizo de una forma bonita reenamorarme de la ancha. Porque estabas como, bueno, yo igual Bueno, es en que el negocio familiar... No, pero la creatividad es muy adictiva y es Ya. muy atractiva. Y tú con 23 años te tiras 6 meses en el Bulli, el año que se cocinó toda la historia del Bulli, que antes era un menú y otro 3 meses y otro menú 3 meses. Y aquel año fue toda la historia de... Entonces, claro, te vuelves loco, te vuelves chalao Ya. y te vuelves adicto a la creatividad y a lo que significa, ¿no? Pero vuelvo a la ancha y en algún momento le digo a mi tío, pues como dábamos ceros por noche y dábamos muy poquitas cenas, le digo, hacemos un menú degustación. Y entonces yo hacía, y compré platos alargados y hacía rayas así, alargadas, y un trozo de carrillera aquí y un no sé qué, o sea, horrible. ¿Y qué cara horrible. ponía, por favor, en Y tu mi casa? tío me apoyó, y mis Así, tíos me apoyó. Entonces llegaban la gente a cenar así y tal, y les daba
pues en la carta, y luego mi sobrino que está en la cocina y tal, ha hecho Que un viene menú, del bullying. ha hecho un menú, o sea, que no tenía ni pies ni cabeza, pero nada en la ancha, dar un menú de gustación, o sea, hay que ser idiota, pero en ese momento era como un crío que quería hacer, ¿no? Ya. Y mis tíos me apoyaron, o sea, nunca he sentido una, al revés, ¿no? Más el apoyarme a enamorarme de la profesión, y luego la vida te va colocando en su sitio, ¿no? ¿Qué sitio de Madrid te hubiera gustado hacer a ti o crear a ti, que exista? ¿Qué sitio de Madrid me hubiera gustado que... No siento, o sea, seguro que muchos. O sea, por ejemplo, hay sitios que alucino por la redondez de concepto y de todo, que me apasionan. Como ir a Filandón de repente, ese sitio, y dices, joder, qué bien hecho está esto, ¿no? Pero estoy muy contento con lo que hemos hecho. Es que nunca pensé que podíamos llegar a... O sea, yo mi única cosa en la vida... ¿Cuánta gente tienes ahora? ¿Cuánta gente formáis el grupo? ¿Cuántos trabajadores? Cerca de 600 personas. Sí, Ya. cerca de 600. Sí, que aquí no parece como que... Pero claro, Sí, 600 personas. Yo lo único que pensé siempre fue en no cagarla, porque mi padre había luchado tanto de 5 a 9 los domingos, no sé qué, mi abuelo, o sea, todo eso que yo dije, yo no la quiero cagar, y solamente he querido eso. Creo que a veces en la vida... Pues para solo querer no cagarla, se te dio de las manos un poquito. poco. Pero ha sido sano. Es que creo que lo bonito al final en la vida es que las cosas ocurran de forma sana, en la que yo he visto a mi padre, tengo tantos casos tan bonitos de mi padre, dejarse la vida y sin alardear, preparar platos, pero en el office donde nadie te ve, durante un buen rato con el restaurante lleno, y tantos detalles de generosidad y de entrega por cada cliente para que se vaya sin redes sin una tijera delante del cliente haciendo cosas delante, ¿sabes? Que nosotros siempre nos enseñó o aprendimos de él a ilusionarnos por cada persona que te elige entre los 9.000 restantes que hay en Madrid, que venga a tu casa. Ya. Por eso lo de los ceros, ¿no? Entonces, ese camino sano de, ojo, hoy hemos dado un servicio bonito, se ha ido la gente bien, no ha habido grandes cagadas, todo estaba, qué bien, y no querías más. Y las cosas han ido saliendo, oye, pues cómo molaría hacer la gabinoteca o las tortillas o Fismoles, han sido de deseos de querría hacer, y hemos tenido la suerte en la vida de hacerlas, que tener proyectos y poder llevarlos a cabo es una suerte increíble, pero increíble. Entonces no siento no siento tampoco mucha envidia, estoy muy feliz. ¿Y a ti cuando llegaste a Madrid, qué lugar dijiste, wow, me encantaría haber hecho esto a mí, o me encantaría hacer algo parecido a mí, o sea, algo que te deslumbrara de la ciudad o que... Bueno, no diría como, ay, parecido o tal, porque al final la cocina española es bastante diferente. Pero a nivel como espacio y arquitectura de ciertos edificios que son parecidos a lo que tenemos en Siria o en el Líbano y Palestina y tal, muchas veces en plan, qué pena que no podemos acceder a un local como este, como por ejemplo el Lardi, ¿no? Un localazo que ahora está montando otro, he visto el otro día. Pero un sitio así tan bonito, tan... O sea, que un espacio, ¿no? Un espacio. Déjale. Y claro, para mí es como... Bueno, estoy aquí, a ver si puedo conseguir el cuarto de esto, ¿no? Bueno, justo algo con pues, un mini arco, una cosa, ¿no? Un detalle que representa algo mediterráneo nuestro, ¿no? Pero no, a nivel como restaurantes, claro, hay muchos restaurantes súper buenos. La Ancha 100% es uno de estos. De verdad. Yo creo que, no sé, los más antiguos, estos son los que más me llaman la atención. estos que tienen solera, ¿no? Estos que Sí, cuando o sea, vas a una ciudad que son lugares que no se pueden imitar. Eso, o sea, yo soy bueno, bastante... puedes querer imitarlo, pero entras y, ¿no? Es que sucede en algunos sitios que entras y dices, estoy en un lugar único. Sí, o sea, incluso con platos te pasa, ¿no? Con También. la tajada de bacalao de casa revuelta, con una cañita y tal, y dices, es que no hay más en la vida que esto. O sea, Ya. esto es maravilloso. Ya, total. Y si tuvierais que llevar a alguien así como para decirle esto es Madrid y llevarle, yo que sé, a un par de sitios, a 3 sitios o un plato, ¿qué es para vosotros lo que os gustaría enseñar? O a un extraterrestre que venga y diga, pues mira, ¿quieres saber lo que es esta ciudad en un plato o en un lugar o en... Yo les llevo a la Ardosa. A la Ardosa. Es que la gente flipa.
Llegas a la Ardosa y tal, y pasas por debajo de esto, al comedorcito, la anchoa, la tortita patata. O sea, y eso, hubo un día que no teníamos para pagar y no te preocupes, ya me llegarás y al día siguiente y te vas tranquilo. O sea, a mí la Ardosa me parece guau. Sí, la verdad es que es muy guay. La Y es uno de esos sitios que entras y es... Claro. Yo veo, por ejemplo, los turistas, ¿no? O sea, para poder bajar, para llegar al baño, ¿dónde está el baño? El baño, por favor, ¿no? Están ahí y dicen, por aquí. Voy a pasar por la barra, ¿no? Para llegar y luego de repente te encuentras con unas patas de jamón, o sea, en la cara y otras de chorizo y no sé qué tal, y luego el baño, de repente, ¿no? Y eso mola. Sí. Sí, 100% la Ardosa. Es muy guay. Lo que pasa ahora que es alrededor de Ardosa, como toda la zona de Malasaña, yo por ejemplo ya no voy a Malasaña por todo lo que está pasando en la zona, es como, uy, no sé. Se ha turistificado mucho. Sí, O sea, muchísimo. sí, todavía quedan resquicios, pero es cierto que hay mucho que... Sí, pero sí, siempre Lavapiés se está poniendo bonito también. La pieza Con está guay. proyectos y Sí, tal. Y... al Boquerón, sitios Cafeterías. así, claro. ya. ¿sabes? Como luego con el azulejo, así al estilo. Una como plancha, eso. unas gambas, unos azulejos y... Eso. Y ahí también Una caña es bien como, tirada, ¿no? O sea, ¿sabes? que lo de las cañas, que cada vez hay menos cañas, o sea, porque ya casi todos los sitios ya obligáis a dobles y digo, bueno, o sea, igual también hay que proteger la caña, o sea, volví a montar la asociación de la protección de la caña como... Y el doble sería Y otro sitio. el doble de Ponzano también es otro También sitio. sería otro sí. sitio para llevar Sería a otro sitio para llevar a... extraterrestres. Pues no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o quiere compartir algo de la cultura gastronómica de Madrid o el placer de comer, de compartir. Dale. Sí, a mí me gustaría preguntarle a Jeva el choque cultural con respecto al alcohol. Si encontraste ahí mucho choque, tuviste alguna anécdota, porque bueno, que allí he leído que en restaurantes esté permitido, culturalmente pues hay como más restricciones o así. No, porque al final tenemos nuestros propios vinos y también tenemos, o sea, digo, en el mundo árabe mediterráneo, que es muy diferente que en Emiratos, por ejemplo, ¿no? Que ahí es verdad que no toman alcohol y tal, pero en nuestra zona, que quizás es más abierta, no sé cuál es la palabra, o sea, tenemos un licor de anís que es parecido al yuzu, ¿no? El griego y tal. Entonces tenemos esa cultura que ya existe. Pero no, yo creo que el tema de alcohol nunca, tampoco tomamos alcohol tanto con la comida. Es más una bebida de yogur que tenemos riquísima, pero aquí ya lo intenté meter. No intentas el yogur con y yogur. me dice la gente, ¿cómo? O sea, ¿cómo que una bebida de yogur? Sí. O sea, quería que comiéramos con yogur. Sí, por o sea, ejemplo, que el en vez de kebab, con... o con una bebida de yogur, como salada, un poco quizás rara para... Pero es alcohólica, no. No. Y es lo que o sea, es lo que tomas para bajar cualquier, no sé, cosa. O agua también. Yo, por ejemplo, es verdad que mis amigos, ¿pero estás bebiendo? Hemos limpiado una botella de vino, que estamos nosotros borrachos y tú... Y yo, no, o sea, voy a beber, pero antes o después, es por costumbre, no bebemos mucho alcohol mientras... Durante. ¿Ah? Sí, durante. Vale. Pero menos esto, el licor de anís que se llama arak, que es como, se mezcla con agua fría, como una palomita, ¿no? ¿Se llama? Rollo así. Esto sí, eso es fin de semana, estás ahí, a mí no me gusta, pero está ahí, lo tengo en el restaurante. Claro, los pocos clientes árabes que tengo, vemos, tienen la botella, por favor, esto. Y yo, esto lo van a pasar fatal, ¿no? Porque claro, después de la comida tienes que echar la siesta más larga de la vida con esta cosita. Entonces sí, o sea, existe el alcohol en la cocina árabe, pero no es el protagonista ni es algo tan esencial, ¿no? Tenerlo. Pues sí. Voy a contar una cosa también.
Sobre los ingredientes que decíais antes, si el preservar las tradiciones también pasa un poco por, decías tú, ¿no, Nino?, de ir a buscar el ingrediente, el sabor, dar como más protagonismo también a los productores, a los ganaderos, y a lo mejor también de Madrid, decir, bueno, en Madrid al final parece como que es una ciudad, pero tenemos vinos súper buenos, tenemos huerta buena, tenemos buen ganado. Entonces, si no también pasa por que salgan un poco de la oscuridad, porque los cocineros os habéis salido un poco del armario, ¿no? Que estábamos encerrados en el armario porque no... Que no se oye. Que los cocineros están un poco enterrados hasta que salieron las Michelines y tal, ¿no? Los Michelin de las estrellas, ¿no? Que también. Pero que los ganaderos ahora están, o los productores están un poco en la sombra, ¿no? Y me pregunto si también pasa por darles un poco de visibilidad. No tiene todo el sentido del mundo, y creo que también la alta gastronomía está tendiendo a eso, ¿eh? Sí. Yo el otro día lo debatimos mucho, no sé en qué me preguntan, y no hay mucha tontería en la alta gastronomía. Digo, creo que la ha habido, la época de los trampantojos, que te metías algo en la boca y te salía humo verde por las orejas, y ahora todo, gracias a Dios, hay una corriente bonita en la que sigue habiendo una alta gastronomía, pero mucho más cercana al sabor y al producto, ¿no? Y cada vez yo creo que más los cocineros estamos... Igual nos falta recorrido y tiene todo el sentido del mundo, y sí, tenemos que hacer más. Pero creo que el caminito va hacia eso, ¿eh? Hacia ponerles en valor, sí, sí. Y además hay muchas cartas ya en muchísimos sitios que te dicen esto, y de la huerta del Jarama, esto sí, de Siete Valles, de Cántabros, o sea, sí. Yo creo que cada vez también, o sea, hay mucho postureo, entre comillas, con eso también, pero sí que es cierto que, mira, lo compro todo en el mercado de aquí al lado, o sea... Sí que creo que los cocineros y los hosteleros sí que tenéis ahí una responsabilidad, y que creo que además os la estáis tomando en serio, o sea, que sí que es algo que sí, que si no apoyáis vosotros, que sois el foco, sois lo visible, entonces sí, yo creo que sí que hay un movimiento de hosteleros que están reconociendo la labor del campo y del mar, porque si no... Claro, hay a veces como... Hay gente que dice, uy, yo prefiero que el cliente o quien sea, no sepa de dónde compro mis cosas, para que no, ¿sabes? Pero en realidad al revés. Yo siempre digo, por ejemplo, a mis compañeros que por favor, si el cliente pregunta de dónde viene este tomate, explicamos de dónde y en qué puesto pueden ir a comprarla. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué tienen que ir al Lidl y comprar algo que en realidad se queda en la nevera 2 meses sin cambiar su forma en ninguna manera, ¿sabes? Y la gente se queja. Yo, por ejemplo, mis amigos de aquí que a veces se quejan, han cerrado otro más, se han cerrado el otro. Sí, pero también porque estás comprando en el líder y el mercado quizás algo más caro, normal, porque no están vendiendo a nivel global de locura como el Carrefour y estos. Pero vamos, el sabor no tiene nada que ver. O sea, un tomate no debería durar más que X días, ¿no? Y bueno, no sé, yo siempre comparto. Tú tienes una tienda de quesos al lado que es también espectacular. Ah, sí, pero nosotros no tenemos no tenéis queso, pero quiero decir que estas tiendecitas donde puedes ir a comprar productos donde está bien marcado de dónde viene, quién lo ha hecho, etcétera, ¿no? 100%. Pero sí es verdad que aparte del porqué, que es por promocionar y demás, creo que el futuro pasa por la responsabilidad que tenemos en la hostelería de conocer, ya no por transmitir o por salvaguardar sino como uno mismo, un montón de cosas que estamos todavía lejos. Ya no solamente es bajar y entender, oye, pues qué pesticidas están echando a esto, por saber qué estás aportando a el placer, que está muy bien, y qué más, o sea, aparte, qué más responsabilidad tengo aparte de lo nutricional, y dentro de lo nutricional ya no entender qué calorías o no, sino, oye, esto tiene unos pesticidas que te va a sentar mal, o tiene unos tóxicos, o los disruptores endocrinos que tanto se hablan ahora, le pones film a las cosas y eres consciente de eso que tiene que... O sea, creo que tenemos que hacer en estos próximos años
un ejercicio interno todos sobre la responsabilidad que tenemos con cada persona que entra en nuestra casa. Por conocimiento, que estamos años luz. Pues yo creo que damos por finalizada esta charla, si os parece bien. Invitaros a que vayáis a las casas de los dos, a cualquiera de las que tiene Nino y a la casa de Geba. Y nada, que un placer haber estado con vosotros hoy. Muchas gracias. Y que el libro de la Ancha, con toda la historia de la Ancha y las recetas de la familia, es un libro fantástico, yo lo tengo. Todavía no he puesto en práctica nada, pero me lo he leído. Es un libro para cocinarse. Sí, que nada, que lo tenéis fuera por si queréis comprarlo. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias.